Entonces damos inicios con la ayudantía número 5 de tipos de instrumentación. Primero que todo, mencionar los lazos de control que, como vieron en clase, este está conformado por tres procesos: una medición, una comparación y posterior control y acción del elemento actuador, ¿ya? Por ejemplo, si se quiere medir, por ejemplo, la temperatura real de una mezcla, ¿ya? El medidor lo que hace es toma esta temperatura y la compara con un set point correspondiente al error. El controlador, de acuerdo a este error, ejerce una acción de control en el actuador, y como actúa, bueno, cambiando el flujo en el proceso, y de esta forma regula la temperatura en una mezcla. Tenemos las señales típicas de un lazo de control, ¿ya? Tenemos el proceso acá, a la izquierda, se mide una señal física a través de un sensor. Esta entrega una señal análoga, que a través de una interfase de entrada es transformada en una señal digital. Esta pasa por un computador donde hay una fórmula de calibración, un despliegue y manipulación, posteriormente una fórmula de calibración, nuevamente, y esta entrega una señal digital, que a través de una interfaz de salida transforma en una señal análoga hacia el actuador y que ejerce la acción en el proceso. Como también espero que hayan visto en clase, el lazo de control en cascada está conformado por un controlador maestro y un controlador esclavo, ¿ya? Este tipo de lazo de control es más robusto a perturbaciones. Tenemos acá el ejemplo de uno, en el cual el AIC, el controlador indicador de análisis, ¿ya? Mide, por ejemplo, la composición de los gases de salida, y este entrega un setpoint que es utilizado por el FIC, ¿ya? Y que a su vez permite la manipulación del flujo de aire. Tenemos también los tipos de sensores. Tenemos el sensor de nivel, ¿ya? Existen tipos de sensores de tipo sónico, de diapasón, presión diferencial, y cada uno consta de características principales. Por ejemplo, el de diapasón sirve para ambientes en polvo. El flotador en cadena determina el nivel por medio de un flotador usado para estanques de almacenamiento al aire libre. Por ejemplo, acá tenemos un medidor de nivel del tipo flotador en cadena, y acá tenemos uno sónico. Dependiendo del tiempo que se demore la onda, ¿ya? Esto va a corresponder a una distancia, por ende va a permitir medir el nivel del líquido. Tenemos también sensores de temperatura, tipo termocula, por ejemplo. Tenemos de resistencia. Tenemos bimetálicos, tenemos el rango de medición de los bimetálicos. Los termistores va desde menos 100 a 315, termocuplas de menos 260 a 2200 a 760. Tenemos ventajas y desventajas. Algunos son más robustos, otros son más pequeños, otros son más grandes, otros tienen amplios rangos, ¿ya? Algunos suelen ser más frágiles, otros no necesitan cables, otros sí necesitan cables. Tenemos también sensores de presión. Tenemos del tipo diafragma, tenemos del fuelle, Bourdon, columnas líquidas, capacitivo, resistivo, piezoeléctrico y diferenciales de presión. Cada una tiene una característica que lo hace único. Por ejemplo, acá tenemos el diferencial de presión, que se usa en presencia de vapores no condensables. Tenemos también el resistivo, que sirve para presiones altas, y el diafragma, que sirve para presiones bajas. Tenemos también sensores de flujo. Estos pueden ser, por ejemplo, un plato orificio. Acá tenemos un plato orificio. Los tubos Venturi, los tubos Pitot, los rotámetros de flujo Coriolis, Vortex, anemómetro de hilo caliente, magnéticos y sónicos. Cada uno con características que lo hacen únicos. Por ejemplo, el plato orificio, a través de una pérdida de carga, es capaz de medir el tipo de flujo, la cantidad de flujo, al igual que el tubo Venturi y el Pitot. Luego tenemos válvulas, ya tenemos tipos de válvulas. Tenemos compuerta, neumática, espejo, mariposa, globo, cono, aguja, entre otros. Cada una tiene características, y vemos acá el gráfico al superior derecho, ¿ya? Tenemos cómo varía el porcentaje de flujo, ¿ya? Dependiendo de la distancia que debe recorrer el vástago, ¿ya? En este caso el vástago se encuentra por aquí, ¿ya? Y existen tres tipos de comportamiento: este de aquí, este de acá, y uno que es lineal, ¿ya? Va a depender el uso para que se quiera utilizar la válvula, ¿ya? Y el tipo y su aplicación. Tenemos acá ejemplos de válvula de globo, una válvula de globo, y acá tenemos, por ejemplo,
una válvula de tipo diafragma, acá tenemos una de tipo mariposa y acá una de tipo bola. Tenemos también variadores de frecuencia, que son dispositivos que sirven para controlar una bomba, variando sus RPM. Estas permiten el ahorro energético y prolonga la vida útil del equipo. Y bueno, este es el resumen de lo que debiesen haber visto esta semana en clases. Vamos a continuar ahora con los ejercicios. ¿Hasta el momento alguna duda? No. Ok, entonces vamos a empezar con los ejercicios de ayudantía 5. Ya. Tenemos el primer ejercicio que fue sacado de un ejercicio de certamen 1. ¿Ya? Se pedía instrumentar este problema, esta planta. Ya está instrumentada en todo caso. Y bueno, esto de acá es más que nada contexto del problema. Se tiene la planta instrumentada. ¿Ya? Y el ejercicio pide especificar la instrumentación necesaria para los tags indicados en rojo. Tenemos el TIC 1, el PIC 1 y el LIC 1. Ya, vamos a intentar hacer los tres. Tenemos acá el TIC 1, LIC 1 y PIC 1. Y se solicita esta información, ¿ya? Para cada controlador. El tipo de controlador, la precisión que se requiere, el rango, la comunicación, el tipo de medición, el tipo de alimentación, si es que se requiere display o no, la conexión al proceso, el PLC y bueno, el módulo. Tenemos entonces el primero es el TIC 1, que está ubicado aquí, debajo del reactor de combustión. ¿Ya? Y me piden especificar la instrumentación requerida. En este caso, ¿qué tipo de instrumentación elegirían ustedes para este tipo de controlador? Al ser una cámara de combustión, esta va a estar sometida a altas temperaturas, ¿cierto? Por ende, lo mejor sería incorporar, digo, un pirómetro de radiación. ¿Por qué? Por la temperatura de la llama. Oye, Dime. ¿te podemos pedir de que mandes ese PDF o el Word para ir editando? Vale, lo voy a subir al término de la ayudantía y voy a subir la pauta, tanto la pauta como el ejercicio, ¿ok? Gracias. Ya de nada. Luego la precisión. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué precisión debería tener este pirómetro? ¿O con qué precisión deberían realizarse las mediciones? Probablemente, como se vio en clases, ¿ya? Este tiene que ser del orden del más o menos 20% de grados Celsius, ya que es lo estándar para este tipo de pirómetros. ¿Ok? Luego el rango. ¿Qué rango debiese tener? ¿Qué rango de medición debiese tener este pirómetro? ¿Qué creen ustedes? Tiene que ser un gran rango, ¿cierto? Porque dado que va a estar sometido a altas temperaturas, pero específicamente, ¿qué rango? O más o menos, ¿en qué rango? Va a depender. ¿De qué? Del combustible. ¿Ya? Si por ejemplo tenemos metano, ¿ya? Vamos a necesitar un rango que cubra la temperatura de llama de este combustible. ¿Ya? Diferente va a ser si es etano, propano, ¿ya? Así que va a depender del combustible.
climatizado, ¿ya? Que debe cubrir la temperatura de llama. Por ejemplo, H4, aproximadamente 2000 grados Celsius. ¿Okay? ¿Qué comunicación debe tener el controlador? De lo que hayan visto en clases. 4 a 20 miliamperes, ¿cierto? Pero puede ser ese o puede ser otro también. ¿Existe otro tipo de comunicación? ¿O no? Existe otro, ¿cierto? Que es de 0 a 5 volts. ¿Ya? Voy a poner también. ¿Okay? ¿Qué tipo de medición se va a requerir? ¿A qué me refiero con tipo de medición? Si este debe ser discreta o continua. ¿Se quiere medir constantemente la temperatura del reactor o por cada lapso de tiempo? Recuerden que discreta es algo así, mediciones de este tipo, y continua es algo así. ¿Ok? ¿Continua? Bueno, para este tipo se requiere uno discreto, no necesariamente se quiere medir la temperatura todo el tiempo, ¿ya? Sino que a cada lapso de tiempo, por cada lapso de tiempo, ¿ya? Así que para este caso es discreto. Creo que no estoy escribiendo. Discreto. ¿Cómo se alimenta este controlador? Bueno, a lo mejor esto lo lleno después, ¿ya? Porque está ligado al PLC. Va a estar alimentado por el PLC, pero completémoslo luego. ¿Va a requerir display este controlador? O sea, ¿va a requerir estar en terreno? Que exista en terreno. ¿Qué creen ustedes? Sí, Sí, ¿cierto? Sí, porque es mejor estar en el lugar y ir viendo cómo está la temperatura del reactor y controlarla desde ahí mismo si es posible. ¿Cómo va a estar conectado al proceso? Puede ser, por ejemplo, mediante un hilo, 3/4 NPT. Pueden existir otros, 1/8, ya, 1/2 pulgada, ¿ok? Y luego el PLC. ¿Cómo debe ser el PLC? ¿Qué alimentación debe tener el PLC? ¿Qué salida debe tener el PLC? Voy a poner con alimentación. 20 volts. Y salida de 24 volts de corriente directa. Y según la alimentación del medidor. Y en este caso la alimentación del medidor va a ser 24 volts de corriente directa. ¿Okay? Y el módulo va a depender del protocolo de medición puesto, que en este caso corresponde a de 420 mA.
¿Ok? Luego tenemos el leak. Hasta el momento, ¿alguna duda antes de continuar con el leak? El leak, recuerda que está acá. Y que es azufre líquido. Si no hay dudas, entonces continuamos con el leak. ¿Qué tipo de medidor se va a requerir? ¿Cuál creen ustedes que pueden usar? ¿Uno de flotador, uno de mirilla? Para este caso, mejor utilizar un medidor de tipo preso estático. ¿Ya? Disculpa, para escribir el tipo, ¿yo puedo poner otro? Sí, pero tienes que poner porque, por ejemplo, en este caso estoy usando el medidor de tipo preso estático, porque el líquido no va a estar, no va a estar a temperatura ambiente, sino que va a estar a mayores temperaturas, ¿me entiendes? Ujú. Dadas las condiciones de temperatura. A todo esto, este tipo de preso estático sirve tanto para medir la presión como para medir el nivel. ¿Ya? No sé si les mencionaron eso en clases, que los DPCL miden diferencias de presión y también sirven para medir niveles. Tenemos entonces el tipo de medidor y la precisión. ¿Con qué precisión se requiere medir? Dado que no queremos que requerimos de una alta precisión para que no se nos llene el estanque, ¿cierto? Así que requerimos de al menos 1% de precisión en la medición. ¿Qué rango? ¿Entre qué rangos? Ya escribí ahí. Va a depender del tamaño. Si tienen las longitudes del estanque, pueden poner las dimensiones de esto. No sé por qué no puedo escribir acá. Ya. ¿Qué comunicación va a tener? Puede ser 420 mA o 0,5 voltios. Bien. Ok. ¿Qué tipo de medición? ¿Va a ser discreta o continua? ¿Qué creen ustedes? Podría ser continua, ¿cierto? Ya que lo que se quiere evitar es que se llene este estanque. Así que voy a requerir de una medición al momento para ir variando, controlando el flujo, ¿ya? Abriendo o cerrando el flujo de fluido dentro del líquido. Luego la alimentación, ¿ya? Tal cual como dijimos antes, 24 volts de corriente directa. Display, se va a requerir display. ¿Por qué no? Pongamos display. La conexión al proceso, bueno, al igual que antes, por ejemplo, mediante hilo
3/4 NPP. El PLC debe tener una alimentación de 220 volts y salida de 24 volts de corriente directa, que es de acuerdo a la medición, de acuerdo a la alimentación del medidor. El módulo, al igual que el anterior, va a ser según el protocolo de medición puesto. ¿Ya? Sigamos entonces con el PIC 1. Acá. ¿Qué tipo de medidor usarían ustedes? ¿Dónde está ubicado el PIC? Acá, a la salida del horno. Regula los flujos de gases de combustión. ¿Ok? Entonces, ¿qué tipo de medidor usarían? Por lo general, se usa el strain gauge. Este tipo de... Bueno, se usa típicamente en este tipo de aplicaciones. Ahora, ¿qué precisión se requiere? No queremos que haya una alta presión en el horno, ¿cierto? Por ende, vamos a requerir de más o menos 1% ¿ya? De la medición. ¿En qué rango? ¿Quieren ustedes? La presión será cercana a la atmosférica. Por ende, se requiere de 0 a 1 milibar. Métrico. ¿Okay? De esta forma nos aseguramos que no se acumulen tantos gases dentro del horno. Y bueno, el tipo de comunicación, al igual que antes, ya puede ser de 4 a 20 mA. O también de 0 a 5 volts. El tipo de medición puede ser discreta o continuo. Pongamos continuo, ya que constantemente queremos saber si es que aumenta o no la presión dentro del horno. ¿Qué tipo de alimentación? 24 volts de corriente directa. Display. ¿Por qué no? Ya. De esta forma controlamos en terreno la presión dentro del horno. ¿Cómo va a estar conectado al proceso? Ya puede estar conectado mediante hilo. Tres cuartos. NPT. Y el PLC, al igual que en los casos anteriores, alimentación de 220 volts y salida de 24 volts de corriente directa según
la alimentación del medidor. ¿Ok? Eso sería el primer ejercicio. ¿Ya? Y el segundo ejercicio consta de proposiciones y bueno, hay que ver si son verdaderas o falsas. ¿Ok? Algo similar deberían de ver en el certamen. La primera pregunta, la primera proposición dice que un pirómetro de radiación es ideal para medir temperaturas criogénicas. ¿Qué creen ustedes? Falso, Falso, ¿cierto? ¿Por qué? porque menos temperatura, el cuerpo emite como menos radiación, ¿cierto? Sí, sí. Los pirómetros por lo general miden altas temperaturas y las menores temperaturas son como de los 20 grados, 30 grados, pero más allá de eso no. Menos de eso, digo, no. ¿Entiendes? Entonces, sirven para altas temperaturas. Voy a poner por lo general. Luego el segundo dice, ¿es posible medir termocuplas sobre medir temperaturas sobre 1000 grados Celsius con termocuplas? ¿Qué creen ustedes? Sí, o sea, depende del tipo de la termotubla, de la letra. Bien. Entonces esta de acá va a ser falsa, ¿por qué? Por lo mismo que dijiste, va a depender del tipo de termocupla. Cada una está acotada según su tipo. No es que todas las termocuplas midan sobre 1000, ¿me entiendes? Luego el tercero dice, las celdas de presión diferencial pueden ser utilizadas para medir niveles de líquidos. ¿Esto es cierto o falso? ¿Verdadero? Verdadero, como dijimos antes, ¿cierto? De hecho, utilizamos, para medir el nivel de un líquido, utilizamos una celda de diferencia de presión. Luego dice, normalmente se desea que un variador de frecuencia trabaje entre 30 a 50 Hz para evitar daños en las bombas. ¿Qué creen? ¿Es cierto o falso? Este es verdadero, ¿cierto? ¿Por qué? Porque por lo general las bombas de corriente alterna tienen este rango de operación, que es ideal, ¿ya? Y así se evitan fallas por cavitación o por mucha potencia. Y estos pueden resultar en un desgaste mecánico. ¿Ya? Te voy a poner igual por si acá lo que acabo de decir. Bombas de corriente externa suelen tener este rango de operación. Luego, el que sigue dice, la curva de flujo versus apertura de una válvula globo está mayormente determinada por el tapón y asiento. ¿Verdadero? Es verdadero, ¿cierto? Por la curva que vimos en el PPT, ¿cierto? Tenemos 3 tipos de comportamiento y va a depender de la forma, ¿ya? El tapón y el asiento. Luego, no es necesario contar con sistemas de control en las plantas, pues las variables de proceso se encuentran en su estado promedio de diseño prácticamente todo el tiempo. Esto, de cabeza, es falso, ¿cierto?
no suelen estar, por lo general no suelen estar en su estado promedio. ¿Ya? Aunque esto suene bastante, igual lo voy a poner. Se requiere totalmente entonces, dado que encuentra cerca de su valor. Luego dice que en lenguaje común podemos definir la labor de un lazo de control retroalimentado como comparar, medir, comparar. ¿Qué creen ustedes? ¿Está bien esto o no? ¿Debería actuar también o no? Sí, de hecho es comparar, medir, actuar. Entonces esta de acá es falsa. Esto es netamente concepto. Es comparar, medir, actuar. Y así sucesivamente. Luego dice, los medidores de nivel tipo ultrasónico funcionan con la presión hidrostática. Falso. Falso. Funciona con midiendo la distancia, o sea, el tiempo que se demora en recorrer la onda. Claro. Midiendo entonces la distancia mediante el uso ¿ok? Luego dice, las válvulas con característica lineal son propicias como válvulas de seguridad. Recuerden que tenemos, como vimos en el PPT, tenemos esto, tenemos este comportamiento, luego tenemos este, y luego tenemos este de acá. ¿Ya? ¿Qué creen ustedes? Para una válvula de seguridad, ¿se requiere una característica lineal? Que este sea lineal, este comportamiento tenga esta forma. Lo lineal era como para las válvulas de regulación, ¿o no? Debería Sí, ser falso. falsa, ¿cierto? Porque por lo general, en una emergencia, nosotros queremos cerrar, si queremos cerrar algo, lo queremos cerrar rápido, por ende, requerimos una de este tipo, ¿ya? En la cual apenas, o sea, realizando un pequeño movimiento, ya hayamos cerrado gran parte del paso del flujo, ¿ok? Tenemos entonces que esta es falsa. A ver, escribí acá. Ahora sí. Falsa. Se requiere que actúen ok. Luego este de acá dice, para hacer utilizables el sistema de control automático, los sensores deben poder transmitir su medición en algún protocolo de comunicación eléctrica, por ejemplo, de 10 volts, de menos 10 volts a 10 volts. ¿Verdadero? Verdadero, ¿cierto? Igual voy a poner acá que puede ser de 0 a 5. De 0 a 5 volts o de 4 a 20 miliamperes. Oye, ¿la elección del protocolo es meramente por gusto o hay que seguir como un criterio? Es que creo que va a depender de, a ver, no sé, no estaría muy seguro, pero creo que depende del tipo de proceso. Igual voy a consultar esto, ¿ya? Pero sigamos. Les voy a
voy a marcar esta pregunta, lo que me acaba de decir. Sigamos entonces. Según la norma ANSI-ISA, una línea neumática se dibuja como una línea sólida. ¿Está bien o no? ¿Cómo se escribe una línea neumática? Creo que era con unas rayitas o no. Sí, con líneas cruzadas, ¿cierto? Sí, me parece. Sí, entonces esta de acá es falsa. Se realizan con líneas cruzadas. De hecho, creo que lo tengo por acá. Para que podamos ver todas las líneas. Aquí están. Todas las líneas que son. La línea neumática se tiene esta de acá y con rayitas. Tenemos la hidráulica igual, la definida, y esta de acá es para conexión a procesos. ¿Okay? Y tenemos la típica señal eléctrica. Luego dice, para ser utilizables en sistemas de control automático, los sensores deben transmitir su medición en algún protocolo de comunicación eléctrica, por ejemplo de 420 mA. Verdadero. Verdadero, ¿cierto? Por lo que dijimos antes, puede ser de 0,5 volts, de 420 mA, etc. Tenemos también, los medidores on-off suelen ser menos robustos que los medidores análogos. ¿Qué creen ustedes? Que sí. Los medidores on-off suelen ser menos robustos que los medidores análogos. O sea, me refiero a que estos pueden, por ejemplo, pueden cambiar en algún momento o se mantienen estables. Esta es falsa, ¿por qué? Porque por lo general los medidores on-off son utilizados para alarmas, ¿ya? Y se les diseña obviamente para que puedan estar largos periodos de tiempo sin activarse. Y a pesar de ello, pueden seguir funcionando igual de bien, ¿me entiendes? ¿Qué otra cosa? A comparación con los medidores analógicos, estos suelen perder la calibración, ¿ya? Con el tiempo. Es por ello que los medidores on-off suelen ser más robustos. Voy a poner acá entonces. Y se les diseña entonces para que puedan estar ¿ok? Tengo que poner. Y luego acá dicen las válvulas FO quedan cerradas al producirse una falla de suministro de aire del proceso. ¿Qué significa FO? Fail open. Fail open. Entonces, falsa. Falsa, ¿cierto? ¿Por qué? Estas áreas. Quedan abiertas. ¿Cómo? En caso de falla, se abren. Bien, bien, bien. En caso de falla se abren, ¿ya? ¿Y cuáles son las apuestas a estas? Las fail close, la FC. Bien, bien. ¿Y qué particularidad tiene esta? En caso de falla, se cierran totalmente. Ya, bien.
Son como sus contrapartes, ¿cierto? Luego dice, un transductor IP es un ejemplo de posicionador. ¿Esto es cierto o no? Creo. Es cierto. ¿Ya? El transductor IP es un ejemplo de posicionador y que puede ser eléctrico, o neumático. ¿Ya? ¿A qué se refiere con eléctrico o neumático? Como la señal, el tipo de señal que tiene, ¿o no? Sí, o que puedan entregar igual. Este, por ejemplo, entrega en miliamperes y este puede entregar en PCIG. Luego dice, en un lazo de control, los actuadores son sensores. Esto es de cabeza falso, ¿cierto? Falso. Por lo general, suelen ser válvulas. Otra cosa, bombas, variadores de frecuencia, variadores, etc. Luego dice, el ventilador puede ser utilizado como un actuador en flujo de gases. ¿Qué creen? ¿Es cierto o falso? ¿Con ventilador se refiere a la turbina? Sí, podría decirse que es una turbina. Entonces, falso, porque sería como un sensor. En este caso es verdadero, ¿ya? ¿Por qué? Porque imagínate, si para mover para mover el flujos líquidos, ¿ya? Necesitamos bombas, pero en el caso de gases podemos usar ventiladores también, podemos usar, ¿qué otra cosa? Inyectores, motosopladores, ¿ya? Así que, en este caso sí, también se puede usar inyectores, etc., ¿ya? Con esto yo puedo aumentar o no el flujo de gases. Luego, en esta de acá dice que para ser utilizables en sistemas de control automático, los sensores deben poder transmitir su medición en algún protocolo de comunicación eléctrica, por ejemplo de 0,5 volts. De cabeza verdadero, ¿no? Esta de cabeza verdadera, ¿cierto? ¿Por qué no poner acá también 420 mAh? O algún otro protocolo. ¿Ok? Luego dice, los medidores de nivel pueden transmitir señal. ¿Qué crees? ¿Pueden o no transmitir señal los medidores de nivel? ¿Debería? Sí, sí, sí. O sea, algunos no lo hacen, pero creo que otros sí. Verdadero, ¿cierto? Y actualmente no solo pueden transmitir, sino también en el mismo, bueno, valga la redundancia, el mismo medidor. Ok, ya. Luego dicen, las correas transportadoras y rastras son propicias para regular los flujos de sólidos. ¿Qué creen? ¿Esto es cierto o no? Las correas transportadoras. Al igual que para los gases, se tienen ventiladores o inyectores, y los líquidos, bombas. Para los sólidos, ¿podemos hacer uso de correas transportadoras o rastras? ¿Sí? Sí.
¿Y qué otro ejemplo más? Por ejemplo, un tornillo sin fin también puede ser utilizado. Luego, los medidores de nivel tipo ultrasónico funcionan buscando la interfaz entre el gas y el líquido. ¿Creen? ¿Qué creen? Con interfaz se requiere, por ejemplo, si acá tenemos el estanque, acá hay gas y acá hay líquido. Claro, lo que hace el ultrasónico es tirar una señal y luego esta rebota, ¿cierto? Por ende, intenta buscar la interfaz gas-líquido. Entonces es verdadero. Esta es verdadera, ¿cierto? No puedo escribir ahora. Luego dice las válvulas con curva característica lineal son propicias como reguladoras, Sí, ¿cierto? Ya. ¿Qué particularidad tiene esta linealidad? Es proporcional bueno, a lo que yo quiero regular, ¿cierto? Luego dice, el objetivo de un lazo de control es mantener el proceso con actuaciones constantes. ¿Esto es falso o verdadero? verdadero. O sea, creo. No, esto es falso, ya no necesariamente se requiere actuar constantemente. Lo que se quiere es mantenerse bajo condiciones estables. ¿Ok? Luego, un transductor IP transforma una señal eléctrica en una señal neumática. Verdadero. Este es verdadero, ¿cierto? Puede recibir entonces, o mejor dicho, recibe. Sí, mejor digo, puede recibir una señal de 420 miliamperes en A. ¿Se me escucha, no? Sí, Así que se me había caído el net. Luego, las válvulas de tipo compuerta son buenas como reguladoras. ¿Qué creen? esas son las válvulas gate, ¿o no? Las ¿Cómo? compuertas. Las compuertas Que son como las guillotinas que funcionan en on-off. O sea, está abierta o está cerrada. entonces falsa por lo que acabas de decir. Ya, falsa. ¿Ok? Luego, las válvulas tipo globo son buenas como reguladoras. Verdadero. Esto sí, ¿cierto? Suelen usarse por lo general procesos para regular el flujo de líquidos. Luego, se tiene que un transductor IP es un ejemplo de válvula. Bueno, esto derechamente es falso. ¿Ya? Luego, las válvulas tipo bola son especialmente utilizables para regular flujo de gases en ductos de gran tamaño. ¿Creen ustedes? Falso, Falso. porque
se usan como cerrado o abierto, o sea, como on-off. ¿Ya? Lo que pasa es que cuando se tienen, ¿cómo decirlo?, ductos de gran tamaño, se pierde ¿cómo decirlo?, el efecto del tipo bola, ¿entiendes? Y al ocurrir eso, se pierde ¿cómo se llama?, la robustez de la válvula. Pero voy a ponerlo acá. Luego, en un lazo de control, los actuadores siempre son válvulas. ¿Qué creen? ¿Es falso o verdadero? Por lo que ya hemos dicho antes, no siempre pueden ser válvulas, ya a veces pueden ser bombas, ¿ya? Pueden ser bombas. ¿O qué otra cosa? Motores. Variadores de frecuencia, etc. Luego dice que las válvulas con curva característica de apertura rápida son propicias como válvulas de seguridad. Bueno, esto ya lo mencionamos antes, esto es verdadero. Y tenemos también las válvulas tipo compuerta, son especialmente utilizables para regular flujo con sólidos en suspensión. ¿Qué creen ustedes? Falsa, porque se utilizaban no para regular. Como, Falsa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son más utilizadas. Y bueno, este sería el último ejercicio.